Esto pasó hace 3 años. Yo estaba tratando de reconstruir mi vida después de la muerte de mi padre. Siempre había sido trabajadora social, dedicándome a ayudar a otros con sus problemas familiares. Por eso, volví a nuestro viejo vecindario. Quería encontrar una conexión con él y un refugio donde sanar. La zona era tranquila, con casas de 2 pisos rodeadas de árboles frutales. Pero, a veces creo que ese fue mi primer error. Al principio todo parecía normal. Volvía a visitar los mismos lugares. Las viejas calles estaban llenas de recuerdos. Pero una noche, mientras organizaba algunos de sus documentos, recibí un mensaje de texto anónimo. Decía, «Recuerda lo que no pagaste». Me detuve un momento, confundida. No podía imaginar quién podría enviarlo. Pensé que tal vez era una broma de algún amigo. Sin embargo, una inquietud se instaló en mi pecho, y me costó dormir esa noche. Pasaron los días, y la normalidad se desvaneció. Comencé a encontrar objetos de mi infancia en lugares donde no recordaba haberlos dejado. Un día, vi una de mis muñecas en la cocina. No sé cómo llegó allí. Mi corazón empezó a latir rápido, y escuché mi nombre susurrado en el viento. «Cristina», decía una voz que me era familiar. Me paré, mirando a mi alrededor, confundida. Las visitas al cementerio se volvieron constantes. Me parecería que hablar con mi padre me ayudaría a encontrar la paz. Sin embargo, en cada visita el sentimiento de incomodidad crecía. Las flores que llevaba aparecían marchitas al día siguiente. Recibí más mensajes. «No olvides lo que dejaste atrás», y «Ellos no se van tan fácilmente». Eran frases que me helaban la sangre. Comencé a cuestionarme si realmente estaba siendo visitada por su memoria o si eran mis propios demonios. Tal vez el estrés, la culpa. No estaba segura. Una noche, mientras intentaba olvidar esos mensajes, alguien tocó a mi puerta. Mi corazón se detuvo. Miré por la mirilla y allí estaba, una figura familiar. No podía distinguir su rostro, pero reconocía su postura. Era mi padre. Me quedé paralizada. La figura se acercó. «Cristina», murmuró. No podía abrir la puerta. La curiosidad y el miedo me invadieron. «¿Eres tú?», balbucié. Miraba por la mirilla sin creer lo que veía. Pero él comenzó a disolverse como humo. Entonces preguntó, «¿Por qué no pagaste?». Me giré, tratando de salir de la confusión. Cuando miré de nuevo, ya no había nadie allí. Solo el silencio opresor de mi casa me rodeaba. Sentí un frío en mi interior, como si una sombra se hubiera instalado en mi corazón. No sabía qué hacer. Esa noche, por primera vez, sentí que realmente había algo que debía temer. Capítulo 2. Desperté al día siguiente con la sensación de que el aire estaba cargado. La imagen de la figura en la puerta seguía fresca en mi mente, y el murmullo de su voz retumbaba en mis oídos. «¿Por qué no pagaste?». No podía dejar de pensar en eso. La pregunta se volvió un eco constante, queriendo encontrar una respuesta. Era como si un peso invisible se hubiera asentado sobre mis hombros. Decidí salir a caminar, esperando que el aire fresco me ayudara a despejar la mente. Caminé por el vecindario en busca de la rutina que había conocido de niña, pero el lugar ya no era el mismo. Casitas de colores que antes me hacían sonreír, ahora parecían sombras de lo que una vez fueron. Me sentí observada con cada paso que daba, como si el vecindario mismo siguiera los movimientos de los antiguos habitantes. El parque donde jugaba de niña estaba desierto. Me senté en un banco y saqué mi teléfono. Miré los mensajes que había recibido, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido al revisarlos. «No olvides lo que dejaste atrás», me hizo pensar en algo que no podía identificar. Había discutido con mi padre antes de su muerte. Había tantas cosas que nunca resolvimos. Pero, ¿qué era lo que había dejado atrás exactamente? Un ruido detrás de mí me hizo saltar. Me giré rápidamente, pero solo vi a un anciano tomando el sol en un banco. Su mirada me atravesó como si supiera más de lo que aparentaba. Me sonrió, pero había una tristeza en sus ojos. Tal vez era solo mi nerviosismo el que me hacía pensar así. Volví a dar la vuelta y dejé el parque atrás. Esa noche decidí revisar las cosas que pertenecieron a mi padre, esperando a encontrar alguna pista. Abrí el viejo armario, que chirrió como si estuviera tratando de despertarse del tiempo. En la esquina vi un diario de cuero. Lo abrí de inmediato. Las páginas estaban llenas de garabatos, pensamientos desordenados. Pero había algo diferente. Al final del diario encontré una página en blanco.
Fue entonces cuando una sensación fría recorrió mi espalda. De repente, escuché un ligero crujido en la casa. Con el corazón en la garganta, miré hacia la puerta que daba al pasillo. La figura de la noche anterior volvió a invadirme, una mezcla de miedo y desafío. Me levanté de la silla, decidida a enfrentar lo que fuera que había en la casa. Sin pensarlo 2 veces, caminé hacia el pasillo. Mientras avanzaba, un golpe sordo resonó proveniente de mi habitación. Corrí hacia allí, abriendo la puerta de golpe. La lámpara parpadeó, iluminando las sombras que danzaban en las paredes. Estaba vacía, pero en el piso había una pequeña muñeca. Era otra de las que había tenido de niña. Me agaché, pero antes de poder tocarla, un frío intenso llenó la habitación y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Mi respiración se aceleró y sentí que la realidad se desvanecía. Nunca había estado tan asustada. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Entonces escuché un susurro, más fuerte que antes. Cristina, recuerda lo que dejaste atrás. Quería escapar, pero mis pies estaban pegados al suelo, atrapados entre el pasado y un presente que se transformaba en pesadilla. En ese momento, entendí que esto solo estaba comenzando. Capítulo 3. El frío se intensificó, como una mano helada envolviendo mi corazón. Me forcé a moverme, pero el terror me mantenía anclada al suelo. Escuché el crujido de la puerta tras de mí, pero no me atrevía a mirarla. El susurro sonó de nuevo. Recuerda. No era solo una voz, era un comando, algo que debía cumplir. Finalmente logré dar un paso. A medida que me acercaba a la muñeca, mi mente se llenó de recuerdos. La muñeca había sido un regalo de mi padre, un símbolo de días felices que parecían tan lejanos. La recogí del suelo y al tocarla sentí una corriente de energía, como si algo estuviera despertando dentro de mí. En ese instante recordé en cómo había tenido una discusión con mi padre la última vez que lo vi, enfadada por alguna tontería. Siempre temas a las sombras, Cristina, me había dicho. Una sombra no puede hacerte daño si no le das poder sobre ti. La ira, el orgullo, todo eso había tomado un nuevo sentido cuando lo perdí. Pero eso, en ese momento, poco importaba. De repente, el silencio se rompió. El aire en la habitación se volvió denso, como si presagiara algo más. Abrí la muñeca, temiendo lo que pudiera haber dentro. Su interior mostró un pequeño papel arrugado. Lo saqué. Vi que estaba lleno de garabatos incomprensibles, pero al fondo había una única frase escrita de manera clara. El reloj nunca se detuvo. Mis pensamientos giraron en torno a esa declaración. ¿Qué podía significar? Era un recordatorio de que había cosas que debía enfrentar, que el pasado tenía una forma de atraparme si no lo atendía. Pero antes de poder procesarlo, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Mi cuerpo se tensó. No podía esconderme, no pude moverme. Entonces vi una sombra proyectada en la pared. La figura era la misma de la puerta. Aquellos ojos penetrantes me miraban, casi burlándose de mí. Sin pensarlo, apreté la muñeca en mis manos. «¿Quién eres?», grité. La figura no respondió, pero el susurro regresó con más fuerza. «Cristina, todo está conectado». En un arranque de determinación, decidí que debía salir de esa habitación, abrir la puerta con cuidado. El pasillo estaba vacío, pero el aire aún estaba cargado de tensión. Comencé a caminar, cada paso sintiendo la presión de la mirada ajena. No podía volver atrás, tenía que encontrar respuestas. Bajé las escaleras y llegué a la sala, pero la luz parpadeó. Cada luz dejaba un rastro de sombras inquietantes en el suelo, y mi corazón seguía latiendo con fuerza. Quería escapar, pero una sensación profunda me decía que debía quedarme, que la respuesta a tantas preguntas estaba en este lugar. Al mirar hacia la ventana, sentí que una figura se movía en la oscuridad del jardín. Mis piernas se negaron a moverse, pero había algo familiar en esa silueta. Esa figura giró, y por un segundo creí reconocer a alguien, pero el instante se escurrió antes de que pudiera procesarlo. La puerta trasera se abrió de golpe, y un viento gélido arremetió en el interior. Las luces se apagaron, dejando todo en penumbras. «Cristina, ven», escuché claramente esta vez. Era una invitación,
pero también una advertencia. Tenía que decidir. ¿Iba a seguir el llamado de esa voz o huir de lo desconocido? El miedo y la curiosidad chocaban en mi interior. Una cosa era clara. Cada vez me adentraba más en un laberinto del que no sabía si podría salir. Y, tal vez, lo que había dejado atrás realmente estaba por venir a buscarme. Capítulo 4. El viento helado parecía murmurar secretos al entrar por la puerta trasera. Me quedé paralizada, lidiando con la voz que me llamaba desde la oscuridad. Cristina, ven. Era un eco que se repetía en mi mente, retumbando en cada rincón de la casa. Cada segundo que pasaba en la penumbra la hacía más inquietante. Decidí que no podía quedarme ahí, inmóvil. Con el corazón martillando en mi pecho, atravesé la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas, proyectando sombras que danzaban extrañamente en las paredes. Cada crujido del suelo parecía un aviso. La figura se había desvanecido del jardín, pero la sensación de que alguien me observaba nunca se disipaba. Al llegar a la puerta trasera, el aire frío me tocó la piel y casi me hizo retroceder. Pero una parte de mí quería saber más. Me asomé al jardín, mis ojos intentaban acomodarse a la oscuridad. Entonces la vi. Era una figura delgada, de pie entre los árboles, como una estatua olvidada. Me esforcé por distinguir sus rasgos, pero la sombra lo cubría todo. ¿Eres tú?, susurré, temiendo la respuesta. No se movió. El silencio se hacía pesado, como si toda la atmósfera estuviera conteniendo la respiración. Pero en el fondo, sabía que no podía quedarme contemplando. Entonces, en un impulso, avancé hacia la figura. Cada paso me pareció una eternidad, y conforme me acercaba, un calor extraño comenzó a subirme por la espalda. Cuando estaba a unos metros de la figura, la claridad de la luna reveló su rostro. Mi corazón se detuvo. No podía ser. Era alguien que había creído perdido para siempre. «Papá», murmuré, la incredulidad haciendo eco en mi pecho. La figura sonrió. Una sonrisa que me pareció a la vez reconfortante y aterradora. «Cristina, el reloj nunca se detuvo», repitió. Sus palabras retumbaron en mi mente, y los recuerdos se agolparon, imágenes difusas de lo que había sentido al perderlo. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el viento aumentó de intensidad, haciendo que oscilaran las ramas de los árboles. La figura tambaleó un momento, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció. Me quedé de pie, aturdida, contemplando el lugar donde estaba. El jardín caía de nuevo en la oscuridad. Sentí el impulso de salir corriendo, pero mis pies no se movían. ¿Era real o solo una ilusión provocada por mi mente? Debía saber a qué se refería, cuál era el mensaje detrás de su regreso. Mi cabeza giraba con preguntas, pero tenía que enfrentar una verdad. La muñeca aún estaba en mi mano, y sus garabatos parecían cobrar vida en mi mente. Decidí que una respuesta estaba más allá de la muralla de mi miedo. Volví adentro, el eco de sus palabras resonando en cada paso. Me senté en el sofá, la muñeca firmemente entre mis manos. El reloj nunca se detuvo, repetí para mí. Esa frase se convertía en un mantra. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente del pasillo, un ligero roce. Mi pulso se aceleró. Tal vez no estaba sola. Mi primer instinto fue buscar un lugar para esconderme, pero la curiosidad se impuso. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, y el sonido se detuvo abruptamente. El silencio se instaló, tenso, como si el aire mismo esperara una respuesta. Iba a tener que descubrir la verdad, pero esta vez no podía tener miedo. Este juego de luces y sombras apenas comenzaba, y una nueva amenaza se cernía sobre mí. Y lo supe. La historia de mi vida y la de mi padre apenas estaban empezando a entrelazarse de nuevo. Capítulo 5. El silencio fue interrumpido por un crujido más fuerte, como si alguien hubiera pisado deliberadamente una tabla del suelo. Me debatí entre correr o quedarme. Decidí que el miedo no me iba a paralizar de nuevo. «¿Quién está ahí?», grité, intentando mostrar más valentía de la que sentía. No hubo respuesta. El aire se volvió espeso y frío, y los ecos de mis palabras parecían perderse en las paredes.
Di un paso hacia el pasillo, la muñeca todavía aferrada a mi costado. La luz de la luna apenas iluminaba, pero logré distinguir las sombras de los cuadros colgados. Los ojos pintados parecían seguirme, burlándose de mi inquietud. Me acerqué con cautela. El sonido había dejado de resonar. Esto no era un simple juego del viento. Mi mente me decía que debía regresar a la seguridad del sofá, pero había algo que me empujaba a seguir adelante, un hilo de determinación que se entrelazaba con la curiosidad. Cuando llegué a la esquina del pasillo me detuve. El aire estaba cargado, como si el lugar estuviera esperando. En ese momento vi una puerta entreabierta al fondo. Estaba segura de que siempre había estado cerrada. El instante se hizo eterno, y el impulso de explorar fue más fuerte que la prudencia. Con cuidado me acerqué y empujé la puerta. La bisagra chirrió, rompiendo el silencio. La habitación estaba oscura, más oscura que el resto de la casa, como si guardara secretos que nunca deberían ser revelados. Entré, la muñeca brillando tenue bajo la luz de la luna. En el centro de la habitación, un escritorio cubierto de polvo se encontraba casi oculto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me inclinaba entre la curiosidad y el temor. «¿Qué es esto?», murmuré para mí misma. Al acercarme, había un viejo diario abierto. Las páginas amarillentas estaban llenas de una escritura apresurada, como si quien lo había escrito estuviera atrapado en una prisa desesperada. Mis ojos recorrieron las líneas. Había dibujos, algunos de ellos hechos con la misma muñeca que sostenía en mis manos. Un escalofrío me recorrió. ¿De quién era este diario?, pensé, sintiendo que cada palabra era un eco de mi niñez. Las últimas líneas parecían incompletas. Si el reloj nunca se detuvo, entonces... Completé la frase en mi mente recordando a mi padre. ¿Cuál es el significado de esto?, me pregunté en voz alta, sin respuesta evidente. Entonces algo cayó al suelo con un golpe sordo. Me giré de golpe y el terror se congeló en mi pecho. Algo se movía en la esquina oscura de la habitación. No podía dejar que me atrapara el miedo de nuevo. De alguna forma, debía enfrentar esta realidad. «¿Quién está ahí?», grité nuevamente, esta vez más fuerte. Entonces, como si la respuesta estuviera a punto de revelarse, todo se oscureció. Las luces titilaron y luego se apagaron completamente, dejando la habitación en una penumbra total. La respiración se me hizo rápida, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Justo cuando pensé que todo había terminado, escuché una voz. «Cristina». El eco de la voz era familiar y el terror dio paso a la confusión. «El reloj nunca se detuvo», repitió de nuevo, pero esta vez acompañada de un fuerte viento que volvió a atravesar la casa. El miedo se convirtió en una urgencia imparable. ¿Qué debía hacer? ¿Quién más estaba aquí y qué querían de mí? Sin pensar, comencé a buscar un camino de salida. Sabía que el tiempo no estaba de mi lado y que debía encontrar respuestas. O tal vez algo peor me aguardaba en la oscuridad. Capítulo 6. Mi mente estaba en un torbellino. Cristina. La voz resonaba en mis oídos, clara pero distante, como un eco de un recuerdo olvidado. Intenté concentrarme, necesitaba averiguar de dónde venía, pero la oscuridad parecía consumirme. Me moví despacio, buscando el borde del escritorio, palpando con la mano mientras la muñeca retumbaba suavemente en mis brazos. El viento azotaba las ventanas y escuché cómo los cristales vibraban, pero no se rompieron. Desearía que fueran solo los fantasmas de mis recuerdos, pero yo sabía que había algo más. Mi respiración era superficial y rápida, y cada nuevo crujido me enviaba escalofríos por la espalda. «Mamá», grité, sintiéndome estúpida en ese instante. Nadie respondería. Me obligué a recordar que estaba sola en esta casa, atrapada entre las sombras del pasado. Cuando mis dedos finalmente encontraron el borde de la puerta, la empujé poco a poco, con la esperanza de que no hubiera obstáculos. Mi temor se intensificó cuando escuché un susurro en el aire. «El reloj nunca se detuvo». De repente, como si esas palabras tuvieran un poder propio, una luz parpadeó en la lejanía. Sin pensar, corrí hacia la puerta. A medida que me acercaba, vi que procedía de un reloj antiguo, colgado en la pared al final del pasillo, su mecanismo girando, marcando el tiempo de una manera inquietante. Me detuve. Era un rincón de la casa que conocía, pero que había olvidado completamente. ¿Por qué el reloj sonaba con tal fuerza ahora? La mano que sostenía la muñeca temblaba al acercarme. Mis recuerdos regresaron, nítidos como fotografías. Noches en las que me sentaba con mi madre,
escuchando historias sobre aquel reloj que había pertenecido a mi abuela. Había algo que le daba vida, un poder que todos ignorábamos. «Cristina». La voz se volvió más fuerte, casi como un susurro directo en mis oídos. «¡Ayúdame!». Y perdí el control. Dando un salto, abrí la puerta del pasillo y traté de alejarme del reloj, pero algo me paralizó. Se sentía como una corriente eléctrica al pasar junto a él, atrapándome en su conjuro. «¡No!», grité, mientras mis pies se negaban a moverse. Fue un instante de terror absoluto. Entonces, todo a mi alrededor cambió. La oscuridad aparentemente se derrumbaba sobre mí. La muñeca brilló intensamente, sus ojos mirándome con una intensidad hipnótica. El reloj sonó nuevamente, resonando en mis oídos como un retumbar de tambores. Cada campanada parecía empujarme de regreso al pasado, donde las respuestas estaban escondidas. «No puedo hacerlo sola. Necesito saber», susurré, casi una súplica a la muñeca y al vacío. En ese momento, la atmósfera se volvió más pesada. Sentí el aire vibrar a mi alrededor. Entonces, la voz se detuvo. Arrastré un respiro profundo. Esperé, y con valentía abrí mi boca de nuevo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». No era lo que quería preguntar, pero las palabras fluyeron antes de que pudiera pensar en las repercusiones. Y entonces lo sentí. La presencia en la habitación cambió. Un frío intenso recorrió todo mi cuerpo, y supe que no estaba sola. Al darme la vuelta, vi una sombra borrosa salir del rincón oscuro. La visión se tornó cada vez más clara. Era ella, la figura de una mujer con el mismo rostro que el de la muñeca que llevé en mis brazos. Sus ojos, una mezcla de desesperación y anhelo, se clavaron en mí. Justo cuando estaba a punto de gritar, susurró en voz baja: «Llegaste tarde, Cristina. Ahora el reloj ha empezado a contar». Capítulo 7. Todo se congeló. Bastaron unos segundos para que mi mente comenzara a procesar lo que estaba viendo. La mujer, la exacta réplica de la muñeca, se cernía sobre mí, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Sentí que el aire se me escapaba, mis piernas se volvían de plomo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Las palabras salieron entrecortadas, un intento vano de recuperar el control. Me preguntaba si esta era la respuesta a todas mis preguntas, pero el miedo me mantenía paralizada. «Soy lo que quedó de mí, atrapada entre el tiempo», respondió, como si adivinara mis dudas. Su voz, una mezcla de tristeza y urgencia, me envolvió. «El reloj es la clave. Sin él, no tengo paz». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El reloj. ¿Qué tiene que ver el reloj? Siempre pensé que era solo un objeto viejo, solo una herencia. Los recuerdos de mi infancia empezaban a entrelazarse con esta nueva realidad. Había historias, pero nunca imaginé que pudieran convertirse en algo tangible. Era más que eso, un atajo hacia los secretos de nuestra familia, un vínculo entre las generaciones. Pero el tiempo se ha desvanecido y ha llegado el momento de que enfrentes lo que hay en tu interior. Sus ojos me atravesaban, como si desnudaran mi alma. «No sé a qué te refieres», murmuré, luchando contra el pánico que crecía en mi pecho. «No tengo respuestas para ti. Estoy perdida». Entonces el reloj sonó nuevamente. Sus campanadas resonaron, llenando el pasillo con un eco más potente. La mujer extendió su mano hacia mí, y en ese instante la muñeca en mis brazos empezó a vibrar. No era la vida que había imaginado, era algo más oscuro. «Debes recordar, Cristina», dijo, su rostro distorsionado por la ansiedad. «El pasado te llama, tienes que ir hacia él». De repente, la luz del reloj se intensificó, envolviéndonos en una especie de halo dorado. Me vi obligada a acercarme, atraída por su brillo. La muñeca comenzó a calmarse, como si entendiera el momento. Mi corazón latía desbocado. «Y si no puedo, y si me quema, es el único camino», replicó la figura. «El tiempo es un ciclo, puedes romperlo o dejar que te consuma». Sus palabras resonaron en mi mente, como un mantra que desafiaba mi propia realidad. Desesperada, levanté la muñeca hacia el reloj, buscando alguna señal. No sabía si debía seguir adelante o retroceder,
pero algo en mis entrañas me decía que debía actuar. Con una profunda inhalación me acerqué. Las campanadas sonaban sin parar, como un aviso. Un brío lleno de emoción me invadió. Justo cuando la muñeca rozó el reloj, sentí que todo se desvanecía en un destello de luz cegadora. La habitación giró a mi alrededor, y cuando la claridad regresó, ya no estaba en el pasillo. La atmósfera era diferente. Sentía otra energía, una mezcla de dolor y amor. Al abrir los ojos, me di cuenta de que estaba en un lugar familiar, pero había algo inquietante en el aire. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Enfrente de mí, vi las puertas de una habitación sellada, una que había jurado no volver a abrir. Sin embargo, ahora sabiendo que allí estaban las respuestas, no podía ignorarlo. El reloj seguía sonando en mi mente, impulsándome a dar un paso atrás. «¿Estás lista para descubrir la verdad, Cristina?». La voz de la mujer resonaba, guiándome. No había vuelta atrás. Tomé aire de nuevo y con el corazón latiendo fuerte, di un paso hacia adelante, lista para enfrentar lo desconocido que se avecinaba. Capítulo 8. El aire en la habitación era espeso y frío. Estaba llena de recuerdos ocultos, de un pasado que aún dolía. Frente a mí, las puertas selladas parecían vibrar, como si quisieran abrirse y contarme todo lo que había estado evitando. Podía sentir la presión en mi pecho. Cada segundo era un recordatorio de que no podía dar marcha atrás. Fui hacia la puerta. El suelo crujía bajo mis pies. Justo cuando llegué, una mano fría se posó sobre mi hombro. Me giré de golpe, pero solo vi la imagen de la mujer. Ahora un reflejo distante en la oscuridad. «Recuerda por qué estás aquí», susurró. Su voz era un eco que reverberaba en mi mente, instándome a continuar. Tomé un profundo aliento y empujé la puerta. Se abrió lentamente, como si lo hubiera estado esperando. La habitación dentro estaba oscura, iluminada solo por una tenue luz que provenía de una ventana cubierta de polvo. El aire olía a humedad y abandono, algo que me hizo sentir más viva que nunca. En el centro había un escritorio antiguo cubierto de papeles amarillentos. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Entre ellos, encontré un diario que parecía pertenecer a mi abuela. Al abrirlo, su letra era familiar, pero las palabras eran un enigma. «Cristina, hay secretos en nuestra familia que no pueden permanecer enterrados», leí en voz baja. «El reloj que te han legado es más de lo que piensas. Nos conecta con el pasado, y si no haces lo correcto, sufrirás las consecuencias». Me congelé. ¿Qué era lo correcto? El corazón me latía con fuerza mientras trataba de descifrar el resto de sus escritos. Había menciones a traición, promesas rotas y una advertencia constante sobre una pérdida inminente. Sentí el miedo afianzarse en mi estómago. De repente, un objeto brilló sobre el escritorio. Era el reloj, el mismo que había estado escuchando resonar. Su brillo era hipnótico. Se me antojaba como un portal hacia algo más grande. Con un movimiento casi involuntario, lo tomé entre mis manos. La muñeca en mi brazo comenzó a vibrar de nuevo, y la conexión se intensificó. «Cristina», repetía la voz de la mujer desde alguna parte lejana. «Hazlo. El pasado necesita ser arreglado». No sabía si estaba lista para ello. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, escuché un susurro detrás de mí. Giré la cabeza bruscamente y vi sombras moverse entre los rincones. Mi respiración se volvió rápida, el miedo apoderándose de mí. «¿Quién está ahí?», grité, aunque sabía que estaba sola. La oscuridad parecía reírse de mí, burlándose de mi miedo. Con el reloj en mi mano y la muñeca temblando, comprendí que no había vuelta atrás. Tenía que enfrentar lo que se ocultaba en la oscuridad. Dando un paso hacia el centro de la habitación, una figura difusa se formó entre las sombras. «Cristina, siempre supe que volverías», dijo la voz, un susurro familiar que hizo que el helado horror se convirtiera en terror absoluto. «¿Eres tú?», balbuceé. Mi mundo comenzó a desmoronarse de nuevo. Ella sonreía, y su mirada era angustiosa al mismo tiempo que ansiosa. La figura se acercó, extendiendo su mano hacia mí, reclamando lo que alguna vez le había sido prometido. «Es hora de que pagues tu deuda», dijo, y en ese momento comprendí que la conexión con mi pasado
estaba a punto de transformarse en algo mucho más amenazante. Capítulo 9. La figura ante mí era un espectro, un eco de lo que alguna vez fue. Mi corazón se debatía entre la incredulidad y el terror. No puedo ser yo quien pague una deuda que ni siquiera entiendo, respondí, sintiendo que mi voz apenas alcanzaba el susurro. Ella se detuvo, la luz débil delineando sus rasgos, pero sus ojos estaban llenos de una intensidad inhumana. Eres la única que puede hacerlo. Sombras se alargaban, y lo que antes era un simple objeto, ahora pesaba en mi mano como una losa de piedra. Ella se acercó más, casi tocando el reloj. El reloj es tu salvación y tu condena. Debes activarlo, abrir la puerta al pasado y enfrentar lo que hiciste, dijo, su mirada revelando un profundo sufrimiento. Si no lo haces, todos perderemos. Perderemos, repetí, confusa. Cada vez me sentía más distante, como si una niebla opaca estuviera envolviéndome. ¿Qué quieres de mí realmente? Una risa suave brotó de ella, pero no tenía nada de amable. Lo que debes hacer no es sencillo. Tienes que volver a un momento específico, deshacer el dolor que tu familia ha sufrido. Solo así podremos liberarnos. Mientras hablaba, las sombras en la habitación parecieron cobrar vida, moviéndose al ritmo de sus palabras, creando formas retorcidas que danzaban a mi alrededor. Mi miedo se transformó en desesperación. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo resolverlo? Entonces será el final para todos nosotros, murmuró. En ese instante, su rostro se tornó más serio, casi celestial. Era como si viera algo más allá de mí, algo profundo e inalcanzable. Me di cuenta de que tenía que decidir. La fuga era una opción, pero no había ninguna garantía de que eso solucionara nada. Si regresaba, si me atrevía a abrir ese portal, podría encontrar respuestas o perderme en la oscuridad. Miré el reloj en mi mano, su brillo pulsante parecía llamarme. Está bien, dije finalmente, con un nudo en la garganta. Lo haré, pero necesito saber cómo. Solo piensa en el momento que deseas regresar, toca el reloj y deja que te guíe. Sus ojos se llenaron de una mezcla de emoción y pesar. No tendrás mucho tiempo. Él estará esperando. ¿Él? Pregunté, pero la figura ya estaba desvaneciéndose, como polvo en el viento. La habitación comenzó a girar, y el tiempo pareció arrastrar las cosas a su alrededor en un torbellino de ruido y luz. Pretérito perfecto. En un instante, el escritorio y la oscuridad se desvanecieron. Lo único que sentí fue la vibración del reloj. Un nuevo lugar, un nuevo tiempo, y una verdad aterradora por descubrir. De repente todo se detuvo, la luz se disipó, y la realidad apareció ante mí, nítida y fría. Allí estaba, en un lugar que no podía reconocer, pero la sensación de que todo lo que experimenté hasta ahora me conducía a este punto me llenaba de determinación. La angustia se convirtió en fuerza. Mientras daba un paso hacia adelante, abrumada por la incertidumbre, un eco familiar resonó. Cristina, no te des la vuelta. Con cada paso, la sombra de mi familia y el peso de sus secretos se cernían sobre mí. Lo que había estado esperando, esta vez, no podía huir. Me esforcé por mantener la calma mientras avanzaba hacia el eco de aquella voz. El aire a mi alrededor parecía denso, como si llevara el peso de los años. La habitación se iluminó, pero el ambiente seguía impregnado de una profunda tristeza. Sabía que debía encontrar la verdad que había estado esquivando. Al girar la esquina, me encontré con una escena que ya había visto en mis recuerdos. Una mesa de comedor cubierta con comida, risas resonando en el aire. Mi padre y mi madre conversando animadamente, y yo corriendo de aquí para allá. Pero algo no estaba bien. Era como si esta imagen estuviera siendo proyectada a través de un cristal roto, fragmentada y distorsionada. Escuché el murmullo de discusiones, de palabras no pronunciadas, de resentimientos ocultos. Cristina, no te detengas. La voz resonaba nuevamente, más fuerte en este contexto vibrante. Me acerqué aún más a la mesa, y a medida que me aproximaba, las risas se desvanecieron lentamente, dejando lugar a un silencio inquietante.
¿Qué debo hacer?, pregunté al aire, a la figura que parecía decidir mi destino. Pero no obtuve respuesta. Entonces vi sobre la mesa un objeto brillante. Era el reloj. Su presencia irradiaba un aura que me hizo dudar. Sabía que pertenecía a mi familia. Pero en ese momento, también se convertía en símbolo de todas las decisiones que se habían tomado. Y que ahora debía enfrentar. Aquí es donde comenzó todo. Murmuré para mis adentros, sintiendo una corriente de determinación fluir en mí. Tomé el reloj entre mis manos. Mi corazón latía con fuerza. Y por un momento, todo se detuvo. El tiempo parecía contener la respiración, como si supiera que algo trascendental iba a suceder. Recordé las advertencias, las historias de perdón y redención que había escuchado de mi madre a lo largo de los años. Tal vez la clave no era solo regresar, sino saber qué tenía que cambiar. Cerré los ojos y concentré todos mis pensamientos en el instante más inquietante de mi vida. Aquella última conversación con mi padre antes de su muerte. Siempre temas a las sombras, Cristina, había dicho. Y fue entonces cuando supe lo que me había mantenido atada a este tiempo perdido. La ira y el arrepentimiento. Abrí los ojos y vi a mi padre frente a mí, inmóvil, como si aún estuviera esperándome en la puerta de aquella conversación. Mi respiración se aceleró. No podía haber un reglazo sin perdón. Tenía que enfrentar mis propios fantasmas. Papá, me atreví a llamarlo. Y por primera vez, su imagen se tornó menos difusa. El vacío entre nosotros se estaba cerrando. Siento no haber podido decirte lo que realmente sentía. Me arrepiento de cada palabra hiriente. Él no respondió. La sombra en su rostro era más evidente que nunca. Pero yo no iba a rendirme. «Necesito que escuches», grité, y en ese momento las sombras que me rodeaban comenzaron a cobrar forma, inclinándose hacia mi clamor. «No te has ido, siempre estuviste aquí, atormentándome de formas que no entendía». Su figura empezó a desvanecerse, y con la desesperación asaltando mi mente, supliqué: «Por favor, no me dejes con esto. La culpa me está consumiendo. Dime cómo puedo enmendarlo». El reloj vibró intensamente en mis manos. Las campanadas resonaron, llenando el espacio con un sonido que era al mismo tiempo doloroso y liberador. Más que un objeto, era el cierre simbólico de una historia que no debía seguir enredándome. De repente, el tiempo se volvió un torbellino. Escuché la voz de mi madre, rememorando su preocupación de que la historia no se repitiera con mis propios ojos. Volví a escuchar el eco de mis errores y alejamientos. Pero ya no era solo tristeza, se transformó en un impulso de cambio. Una explosión de luz floreció ante mí y sentí como si pudiera ver el hilo que unía cada memoria, cada lágrima, cada risa. Las sombras alrededor se desvanecieron lentamente, dejando solo la bruma. Cuando la luz se disipó, ya no estaba en la misma habitación. La realidad volvió a cobrar forma, pero algo había cambiado en mí. Pude sentir que había dejado atrás cadenas invisibles. Tomé una respiración profunda, aliviada y aún así atormentada por preguntas. Me había liberado, pero no de la necesidad de respuestas. Miré alrededor y supe que el paisaje había cambiado, aunque la sensación de vigilancia persistía, como si las vivas sombras de mi historia aún susurraran en el viento. Aprendí que la paz no significaba olvido y que algunas de las cicatrices responsables de mi viaje permanecían sin curar. La verdadera lucha estaba solo comenzando, y aunque mis pasos eran firmes, aún quedaban peores revelaciones por descubrir. Las sombras se agitan en el horizonte, prometiendo respuestas que tal vez aún no estaba lista para afrontar. Nunca había regresado completamente. El ciclo seguía girando, dejando el eco de una pregunta abierta. ¿Podría realmente salir adelante? ¿O siempre habría un reloj que contara cada respingo de mi dolor?